Bienvenidos a Sarlaf al Tablero. El día de hoy nos encontramos con el doctor Francisco José Cintura Varela, es fiscal general de la Nación. Doctor Cintura, mucho gusto. Muchísimo gusto. Nos gustaría, por favor, en la medida de lo posible, de una forma sencilla, de una forma práctica, que nos explique las etapas del sistema penal acusatorio, por favor. El sistema penal acusatorio tiene una característica esencial y es la oralidad. Eso supone un tránsito de un modelo de acusación escrito a un modelo de acusación oral. Eso es fundamental entenderlo. Por eso es que este sistema se edifica sobre la base de audiencias. Y eso supone la presencia en la audiencia del juez, que es un tercero imparcial, es la persona que decide el caso, un fiscal, que es la persona que acusa, y un defensor, que es la persona que naturalmente ejerce la actividad de defensa en favor de quien ha sido objeto de una investigación o de una acusación. En términos sencillos, existen básicamente dos etapas en el sistema oral acusatorio. Una primera etapa que llamamos actividad de indagación y de investigación. Es una actividad que está en cabeza exclusivamente de la Fiscalía, quien desarrolla esa etapa con el apoyo de la Policía Judicial de Investigación. Esa etapa supone que el fiscal recauda la evidencia, los elementos materiales probatorios o la información que estima necesaria para apoyar su teoría del caso. En un caso concreto, siempre el fiscal va a tener una tesis probable de qué fue lo que pasó. Lo que hace la actividad de indagación e investigación es reconstruir una historia, algo que ya pasó y que es necesario reconstruirlo. Eso solamente puede hacerse a través de una actividad de investigación que orienta al fiscal, pero desarrolla la Policía Judicial de Investigación. Cuando ya la Fiscalía tiene claro que están identificados un probable autor de los hechos o autores de los hechos, y que esos hechos realmente constituyen un delito, cuando están identificados esos dos elementos, entonces el fiscal resuelve iniciar o solicitar a los jueces de control de garantías una audiencia, la primera, de imputación de cargos. Imputación de cargos. En esa audiencia de imputación de cargos, la persona deja de ser simplemente una indiciada y pasa a ser una persona imputada. Eso significa que ya es objeto de una investigación penal, que es objeto de una persecución, que tiene limitación en cuanto a la disposición de sus bienes, dentro de otras consecuencias. Cuando ya la persona está identificada y es llevada al juez de control de garantías a que le hagan esa imputación de cargos, en esa diligencia lo que el fiscal hace es contarle a la persona por qué lo está investigando y cómo se llaman esos hechos en el Código Penal. En un ejemplo diríamos que si ha ocurrido un accidente de tránsito donde la persona ha conducido en estado de embriaguez violando la ley, esa persona ha cometido un delito culposo. Entonces, en la audiencia de imputación de cargos, el fiscal le dirá en la presencia del juez a esa persona con su defensor que cometió esos hechos, que fue imprudente, que estaba en estado de embriaguez y que eso en el Código Penal se llama homicidio culposo, si se ha producido la muerte. Consecuencia de esa imputación de cargos, la Fiscalía tiene un término muy restringido de hasta 90 días para producir la acusación. La acusación es el acto por medio del cual la Fiscalía le dice a la persona y a su defensor que ha encontrado durante toda la investigación que en efecto hay mérito para acusarlo y que esa persona se merece un juicio, que merece ir a juicio. Con base en la acusación se inicia la etapa del juicio, que tiene dos audiencias fundamentales: una audiencia preparatoria del juicio y una audiencia final, una audiencia de juicio oral. En la audiencia preparatoria lo que se hace es discutir qué pruebas van a entrar al juicio. Y en la audiencia de juicio oral lo que existe es un desfile de las pruebas. Allá concurrirán los testigos en la presencia del juez y serán objeto de un examen y un contraexamen por parte de la Fiscalía y por parte de la defensa.
Concluida esa actividad, se produce la sentencia de mérito. Entonces, como se observa, aquí hay dos etapas claramente diferenciables. Una de investigación a cargo de la Fiscalía con el apoyo de la Policía Judicial y una de juzgamiento en donde el fiscal se convierte en el acusador y el juez es el que se convierte en la persona que decide. La sentencia, naturalmente, debe poder ser objeto de recursos para que haya una segunda instancia que pueda revisar la decisión de un juez de primera instancia. Ese es el sistema rápidamente revisado. Existe un principio general que es un derecho del ser humano y es la presunción de inocencia. Esa presunción de inocencia supone que la persona debe ser considerada, pero además tratada como inocente, hasta que no exista un juez de la República que decida que esa persona es culpable o responsable penalmente y que esa decisión haya adquirido firmeza, esté en firme. Cuando apenas se ha iniciado la actividad de investigación, o sea, en esta etapa, la persona aún no ha sido declarada responsable penalmente y goza de la presunción de inocencia, y esa presunción debe serle respetada. Pero además la presunción no es una declaración de principios, sino que debe materializarse en el trato que se le da a la persona. Por eso es que no es legalmente permisible obligar a la persona a exhibir su rostro. Y muchas veces vemos cuando la persona se oculta agachando su cabeza, se pone un saco encima, una ruana, en fin, y eso es permitido y no se le puede obligar a revelar su identidad porque apenas está siendo objeto de una investigación. Es un investigado, no es un condenado. Cuando ya adquiera la calidad de condenado, ingresa al sistema de prisiones y es objeto de reseñas y demás. Cuando en el desarrollo de un proceso de esta naturaleza se viola cualquier derecho fundamental, el juez de control de garantías, que es un juez constitucional, puede tomar muchas decisiones. Hemos visto, por ejemplo, muchos casos en los cuales los jueces dejan en libertad a la persona porque la fiscalía no la capturó correctamente, violó los procedimientos para una captura. O muchas ocasiones en las cuales los allanamientos que se hacen a las residencias y la prueba que se obtiene en ellos es rechazada por el juez porque se violaron los procedimientos. U ocasiones en las cuales la prueba resulta mal recogida. Si por ejemplo recordamos el caso de O.J. Simpson, que es un caso famoso universalmente, el problema que allí se presentó fue básicamente de violación al debido proceso porque se violó la manera como se debía recoger técnicamente la prueba. Cualquier tipo de violación al debido proceso, a las garantías que tiene cualquier ser humano que es objeto de una investigación penal, tiene consecuencias. Y si esa violación se traduce en la violación a un derecho fundamental como la presunción de inocencia, como el derecho a la intimidad, o como el derecho a la locomoción, o como el derecho a que sea respetada su intimidad, esas violaciones tienen como consecuencia una declaratoria del juez de que las pruebas que hayan sido recogidas deben ser excluidas del juicio y no pueden ser incorporadas. En primer lugar, debemos entender que las corporaciones o las personas o las empresas, las personas jurídicas, no responden penalmente. Por las empresas responden sus agentes, representantes o factores, sus administradores. Entonces, cuando ello ocurre, la responsabilidad se traslada en el campo penal a quien desarrolló una conducta penalmente relevante. Las empresas no desarrollan por sí mismos conductas, los únicos que desarrollan conductas son los seres humanos. Por eso es que penalmente solo se puede hacer responsable de los seres humanos. Otra cosa son las multas o las sanciones que se pueden imponer a las empresas. Cuando la empresa, la corporación, encuentra que un administrador suyo
un representante legal, un director, un gerente han incurrido en una conducta penal, el momento de la separación de esa persona de la empresa, es decir, su exclusión de la empresa, solamente puede ocurrir cuando exista un nivel de decisión importante en el proceso penal. No por el solo hecho de alguien ser denunciado o alguien ser investigado significa que debe ser apartado de la empresa. Debe existir, por lo menos, de acuerdo con la ley laboral, una medida de aseguramiento de detención preventiva en firme. Es decir, que la Fiscalía ha llegado a un nivel de prueba preliminar de tal naturaleza que encuentra que esa persona requiere una medida de aseguramiento. No quiere decir que ya ha sido condenada, tampoco ha sido aún acusada, pero hay un nivel de prueba que permite suponer que esa persona es responsable y por eso amerita ser separada de la empresa. Pero no basta con cualquier denuncia o con cualquier señalamiento, es necesario un nivel de prueba superior. Ese sistema ha cambiado mucho en nuestro país. Hoy por hoy, la única medida de aseguramiento no es la detención preventiva. La detención preventiva tiene varias modalidades. La detención preventiva puede ser intramural, es decir, en cárcel, pero también la detención preventiva puede ser domiciliaria, es decir, tenemos un hacinamiento carcelario de tal magnitud que la ley permite que la persona, cuando se dan ciertos requerimientos y condiciones, no represente un peligro para la sociedad, no represente un peligro para la prueba o para los testigos, o se pueda asegurar que la persona no va a huir. Es posible que dándose unas condiciones de estas, se lo pueda remitir a su domicilio para que cumpla esa detención preventiva en ese domicilio, sin necesidad de estar en la cárcel, y hasta cuando el juez disponga de esa detención preventiva. También es posible que la persona sea sometida a mecanismos de seguimiento, como el brazalete electrónico. Entonces la persona se le da su libertad, pero se la restringe de alguna manera colocándole un brazalete electrónico. O existen otras medidas protectivas también, como impedirle a la persona que circule por fuera de cierto territorio. Entonces se le limita el territorio en el cual puede esa persona estar actuando. Entonces usted no puede salir de la ciudad de Bogotá y tiene esa limitación. O también existen otras medidas, como por ejemplo impedirle asistir a los establecimientos públicos. Varias medidas protectivas existen, no únicamente la detención, y el juez puede colocar una o varias de ellas. La ley laboral obviamente permite que para protección de la empresa la persona pueda ser separada cuando se da, como comenté, un mínimo requerimiento de prueba, de responsabilidad, una probable responsabilidad, y eso se mide en términos de una medida de aseguramiento. Si esa medida de aseguramiento se ha producido, si esa medida de aseguramiento está en firme, y la empresa, como consecuencia de esa decisión judicial, es decir, de una autoridad judicial, separa a la persona, no tiene ninguna consecuencia, no hay posibilidad de que se repita contra ella, porque fue una autoridad judicial, autónomamente la empresa, la que tomó la decisión de considerar que había un principio de responsabilidad. Caso distinto ocurre cuando la empresa, con la sola denuncia, con el solo señalamiento, sin que exista como mínimo una medida de aseguramiento, una acusación o una condena, resuelve separar a la persona. En ese caso, el daño que pueda causarle al haberla separado de su trabajo y los salarios que se hayan dejado de percibir, pues obviamente tienen que serles reparados, porque nadie puede ser separado de sus cargos, sino como consecuencia de una, en este caso, medida de aseguramiento, una acusación o una condena. En materia comercial existe un principio de acuerdo con el cual existe autonomía contractual, es decir, yo puedo contratar con el que quiero. Ese es el principio, en eso se resume. Si yo no estoy cómodo con una contraparte,
yo no tengo la obligación, naturalmente, de contratar con ella, existe libertad de contratar. Entonces, si una compañía percibe que un proveedor tiene un empleado, un directivo, que no le resulta cómodo por una circunstancia, puede dejar de contratar con ella porque eso hace parte de su autonomía contractual. Nosotros desarrollamos básicamente actividades de consultoría, de asesoría y de defensa en materia de derecho penal corporativo. Nuestra oficina se dedica a atender fundamentalmente aspectos de derecho penal financiero, derecho penal bursátil, derecho penal de los derechos de autor, de las telecomunicaciones, derecho penal en materia de contratación con el Estado. Asesoramos y defendemos a los miembros de juntas directivas, gerentes, directores, vicepresidentes cuando se ven envueltos en problemas pues con la justicia penal. Y adicionalmente apoyamos toda la actividad que supone prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Asesoramos a las empresas en el diseño de sus políticas anticorrupción y también en la administración del riesgo de extinción de dominio como uno de la administración del riesgo penal que modernamente se llama en las empresas. Además de nuestra actividad académica, ya más de 30 años como director del área de Derecho Penal de la Universidad del Rosario y profesor también de la Universidad Javeriana. En nuestra unidad de cumplimiento pues atendemos también todas las solicitudes, conceptos, opiniones, asesorías y consultorías que requieren nuestros clientes en materia de prevención del riesgo penal. Precisamente como contribución a las empresas y al conocimiento técnico de la administración del riesgo de lavado de activos, sobre todo a partir de la decisión de la Superintendencia de Sociedades y en general del Estado de proveer por una política de cumplimiento normativo en materia de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, políticas anticorrupción y administración del riesgo de extinción de dominio, nos dimos a la tarea de escribir con otros académicos, principalmente el doctor Wilson Martínez, socio de nuestra compañía, un texto que le pudiera ser de fácil entendimiento a las empresas sobre cómo se debe administrar el riesgo legal de el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Entonces este texto, que ya va por su segunda edición de la editorial Legis, recoge un poco las recomendaciones que nosotros podemos formular a lo largo de toda nuestra experiencia a las empresas para que administren apropiadamente sus riesgos penales, su riesgo de lavado de activos y de prácticas anticorrupción. También aborda con alguna dedicación todos los problemas que surgen de la inclusión de una empresa en la lista OFAC, en la lista Clinton, y la manera como la jurisprudencia colombiana ha recogido los criterios últimos sobre las consecuencias que tiene que una empresa se exponga por negligencia o intencionalmente a una operación en donde quede expuesta a un riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo o prácticas anticorrupción. Doctor Cintura, muchas gracias. Con muchísimo gusto.